Bueno, esto que tengo aquí es una traducción del Corán, del Sagrado Corán. Tenemos traducciones acá en inglés y en español. Y creo que el Corán, estoy seguro de eso, con todo mi corazón, es un hermoso regalo que Alá le ha dado a la humanidad. Un regalo que muestra de alguna manera la infinita rahma, la infinita misericordia de Alá con el ser humano. Porque este Corán está abierto para cualquiera, para todos los seres humanos. Y hay tanta facilidad ahora de tenerlo que se entrega gratis en todos lados. Se entrega gratis también acá en El Salvador. En las mezquitas, en las tiendas Camar Store, en los restaurantes Cuscatán, creo. Se entrega el Corán gratis y también dentro de la escuela Dar Ibrahim y actividades que hacemos se lo damos a la gente en la mano. Y la gente tiene este manual maravilloso, milagroso, en la mano. Y aquí hay tantas respuestas, muchas respuestas para la mayoría de problemas y necesidades que tiene la humanidad. Y el ser humano no ve la grandeza de esto, no ve la grandeza de este libro. Ahora, el musulmán entiende y sabe que esta es la revelación por excelencia de Alá al ser humano, de Dios al ser humano. El musulmán sabe esto. El musulmán sabe que esta es la palabra de Alá directa para cada uno de los seres humanos y que nosotros tenemos acceso fácil a él. Pero, en general, muy pocos musulmanes en el mundo aprovechan esta guía y esta grandeza. Eso no quiere decir que no hay muchos musulmanes que memorizan el Corán. De hecho, ahorita en el mundo hay alrededor de 100 millones de personas. Fíjense bien, 100 millones de personas que se saben todo el Corán de memoria. Todo el Corán de memoria desde la primera letra hasta la última letra. Al mismo tiempo, no hay ninguna persona en el mundo, fíjense bien lo que voy a decir, ni una persona en el mundo, ni nunca lo ha habido en la historia de la humanidad, que se haya aprendido la Biblia de memoria. Ahora, de estas 100 millones de personas que se saben el Corán de memoria, y que en el momento que se lo saben de memoria son hafid del Corán, protectores del Corán, salvaguardan el Corán porque lo tienen guardado en sus memorias, y desde este momento contribuyen a la historia del Corán y contribuyen a salvaguardarlo para que nadie lo cambie, y por lo tanto tienen una bendición por esto, eso hay que decirlo claro, pero no reflexionan en las palabras del Corán, no reflexionan en sus significados, no reflexionan en su guía. Hay gente que se lo sabe y no sabe la traducción a su propio idioma. Esto es como que en el carro uno tenga un manual en japonés para saber cómo se utiliza el carro y yo me aprendo de memoria en japonés el manual, pero no creo que ese es chino, no japonés, pero ustedes agarren la idea, ¿no? Pero no sé qué significa eso. ¿Ah? Por supuesto que yo puedo transmitir este manual a un japonés y el japonés probablemente le saque el jugo, pero yo que me lo sé, no. Entonces es importante que el musulmán entienda y reflexione en los significados del Corán. Es importante que lo aplique en su vida, porque esto es como un manual de vida. Es un manual de vida, es una guía para tener una buena vida aquí y una vida buena allá. Una buena vida en el dunya y una buena vida en el ákhira. Entonces, la gente anda buscando otros tipos de libros. 5 consejos para hacerse rico. Tus zonas erróneas. Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Pensar como millonario.
padre rico, padre pobre. ¿Ah? Y un montón de babosadas. Está bien. No digo que esos libros no sean malos, de hecho yo me los he leído todos esos. Pero lo que quiero decir es que aquí esta guía y esta hermosura de regalo de Allah no se aprovecha. A veces me ha pasado en mi relación con el Corán, en mi relación personal con el Sagrado Corán, que dice, no diga Corán, diga Corán, ¿ah? Y ya me ha sacado de muchos problemas. Me ha levantado a veces en la tristeza y en la decepción. Me acuerdo una vez, quiero contarles, que estaba un poco desmotivado y decepcionado porque cosas que estaba haciendo no me producían los frutos que yo quería. O esfuerzo que yo estaba realizando en un momento determinado, y no me quiero echar flores, solo quiero poner la manera de ejemplo, no me estaba dando lo que yo quería que me diera, los frutos, yo quería ver los frutos. Así que yo estaba el Corán en mi escritorio, en uno de mis escritorios, la traducción del Corán en español, entonces yo agarro el Corán y lo abrí así. Así me ha pasado muchas veces. Y nomás abrí el Corán, vi una ley que decía, ciertamente el hombre verá el fruto de sus esfuerzos. Dice, ciertamente el hombre verá el fruto de sus esfuerzos. Y la siguiente ley decía que sus esfuerzos se verán. Una segunda vez, que sus esfuerzos se verán. Y esta pequeña frase, o estas pequeñas frases, me causaron una alegría y me motivaron fuertemente en ese momento que estaba desmotivado. Así que el Corán es un milagro en todos los sentidos. Es un milagro no solamente en su preservación, porque hay que entender que este es el único libro sagrado que Alá ha mandado a la humanidad que está intacto. Es decir, que no ha podido nunca ser cambiado ni tergiversado por nadie. Y eso que lo han intentado. Las revelaciones anteriores, donde había luz y guía, como la Torá, o el Injil, o el Evangelio, fueron cambiados por los hombres. Nosotros ni siquiera tenemos una porción chiquita de esos libros en su idioma original. El hebreo se perdió. El hebreo de ahora es un hebreo reconstruido y no representa el hebreo antiguo. Y el hebreo del tiempo de Jesús, la pasada con él, era un hebreo también modificado. De hecho, Jesús y su gente hablaban arameo, no hebreo. El hebreo estaba desaparecido en el siglo I. Y no tenemos el Injil en arameo. Es decir, no sabemos qué es lo que Alá reveló en el idioma original a los hijos de Israel en el tiempo de Jesús. Ni una letra. Lo que tenemos son versos en griego de una posible traducción de los hadices de Jesús. Porque lo que tenemos son la fuente Q que se llama, que son los dichos y hechos de Jesús en griego. Pero el Sagrado Corán está intacto, letra por letra, en el árabe antiguo, en el árabe fusha, en el árabe clásico. Este árabe clásico, que está preservado y salvaguardado, ni siquiera lo hablan en general los árabes modernos. Los árabes modernos en la calle hablan un árabe diferente al árabe del Corán. Yo conozco un muchacho que vende mochilas, no, mentiras, va. Pero lo que quiero decir es que el Corán es un milagro en su preservación. Porque hasta ahorita, 100 millones de personas de memoria, tenemos el Corán tal y como fue revelado en su idioma original, con el idioma original. La Torá se perdió, el Evangelio se perdió. De hecho, la Biblia no es un libro revelado de Alá al hombre, sino que la Biblia es una colección de libros supuestamente revelados al hombre, en diferentes fechas, en diferentes dataciones y por diferentes personas y en diferentes idiomas.
Y alguien vino y dijo, vamos a agarrar todos estos libros y lo vamos a hacer un solo libro. De hecho, Biblia viene de biblos en griego, que significa un libro de libros. Y los libros varían de acuerdo a la creencia cristiana o judía. La Biblia judía tiene 25 libros. La Biblia católica tiene 73 libros. La Biblia evangélica tiene 66 libros. La Biblia cristiana ortodoxa tiene 78 libros. La Biblia cristiana etíope tiene 81 libros. La Biblia cristiana monofisita tiene 84 libros. La Biblia cristiana ortodoxa tiene 82 libros. Y hay unos que son considerados apócrifos y otros que no. Pero en el tiempo de la inmigración, no la inmigración, ¿cómo se llama? La deportación. Babilonia viene y conquista Judea y se lleva deportados, destruye su templo y se lleva deportados a los judíos para Babilonia. Entonces los judíos cuando vivían en Babilonia perdieron su idioma, se olvidaron del hebreo y empezaron a hablar el idioma de sus captores, el babilonio, que es el arameo. Y se olvidaron de sus libros sagrados, como que los árabes de ahorita los agarren y los lleven para otro lado y ellos olviden su idioma. Entonces veían la Torá y no la leían, no sabían cómo leerla. Y además de eso, empezaron a cambiarla, a meterle la mano y a modificar los textos o los versículos de acuerdo a lo que ellos querían. En la misma Biblia, en ese mismo libro, quiero ver si lo tengo por ahí, no, por ahí ya está. En esos mismos libros del Antiguo Testamento, los 25 libros de la Biblia hebrea, lo que se llama el Tanaj, hay un verso en Jeremías, que fue un profeta de Dios, se supone, en el tiempo babilonio, que Jeremías les dice, en Jeremías 8, versículo 8, capítulo 8, versículo 8, Jeremías les dice, no digan ustedes, eso pueden ir a buscarlo ustedes, está en Jeremías 8:8, dice, no digan ustedes que tienen la Torá en sus manos, porque ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. La misma Biblia contiene un testimonio de que la Torá es falsa, de la que tienen es falsa. Y la misma Biblia dice que los escribas la cambiaron en mentira. O sea que la misma Biblia tiene un versículo en contra de la misma Biblia, de la veracidad. Imagínense que encontráramos un verso en el Corán, más o menos así. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El Sagrado Corán establece en la Sura 16, versículo 64, dice, no te hemos revelado el libro, hablando del Corán, no te hemos revelado el libro, oh Muhammad, sino para que les aclares aquello sobre lo que discrepaban y como guía y misericordia para los creyentes. ¿Por qué dice esto? Porque en el tiempo que el Corán es revelado, había muchas discrepancias y diferencias en opiniones. La gente cree, por ejemplo, que el cristianismo era un ente homogéneo y que toda la gente creía igual. Pero resulta que en el siglo VII, en el tiempo que el Corán empezó a revelarse, habían como 50 cristianismos. Los cristianismos monofisitas, los cristianismos nestorianos, los arrianos, los adopcionistas, los marcionistas, los valentinianos, un montón de cristianismos. Y el cristianismo, no digamos el mayoritario, porque es mentira, sino que el cristianismo que mantenía el poder era el cristianismo trinitario, del credo de Nicea para adelante. Entonces, el poder lo tenían los trinitarios. Creían que Dios es tres, en un solo, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y había un montón de cristianismos, o un montón de cristianos como los nestorianos, los monofisitas, los valentinianos, que no creían eso. Que creían que Jesús, por ejemplo, los monofisitas egipcios, creían que solo Jesús era Dios. O sea, no había tres, sino que un solo. Jesús era el mismo Dios del cielo, que había bajado en carne. No habían tres en uno. Los nestorianos creían que Jesús era menor que Dios.
Los arrianos creían que Jesús era hijo de Dios, pero no era igual que Dios. Entonces había un montón de discrepancias. Entonces el Corán viene para acabar esas discrepancias y dice, miren, Dios es uno. Jesús solamente es un siervo de Dios. Y aquí no hay una trinidad. Entonces cuando el Corán se revela, empieza a poner las cosas claras. La gente piensa, por ejemplo, que el cristianismo uniforme de la antigüedad creía que Jesús había sido crucificado. Es decir, la gente da por sentado que todos los seguidores de Jesús creían que Jesús había sido crucificado. Porque los evangelios que están en el canon bíblico dicen todos que Jesús fue crucificado. Pero resulta que circulaban como 100 evangelios, dentro de ellos, esos 4 que están en la Biblia, pero eran un montón, y unos decían que Jesús no había sido crucificado. Por ejemplo, el evangelio de Pedro decía que Jesús fue colgado en la cruz, pero no murió en la cruz. Y el evangelio de Bernabé decía que a quien habían crucificado era a Judas, en vez de Jesús. Había otro tratado que se llamaba el Tratado de Set, que decía que, no sé si ustedes recuerdan en la Biblia, donde Jesús va, se supone, con la cruz, y Simón de Cirene le dice, te ayudo a llevar la cruz. Entonces Simón de Cirene agarra la cruz y agarran a Simón de Cirene y a él lo crucifican. Y Jesús es Zafarilis. Entonces había un montón de cristianismos que pensaban en la crucifixión de Jesús diferente. Unos que sí, otros que no. Lo que pasa es que el canon que tenemos ahorita era de los trinitarios que creían que Jesús había crucificado, que fue el cristianismo que se impuso. El Corán viene y dice, Jesús no fue crucificado. Ni le mataron ni le crucificaron. Etcétera, etcétera, etcétera. Y también habían discrepancias entre los judíos. Y el Corán viene y hay revelaciones claras que se supone que se aclaran estas discrepancias. Pero también la ley que acabo de leer les dice que el Corán fue revelado como guía y misericordia para los creyentes. Y dice para los creyentes, porque nosotros los creyentes sí podemos sacar misericordia de ahí. No nos interesan solamente las discrepancias aclaradas, sino que también nos interesa la guía, la misericordia. Y hay misericordia como esto que les estoy diciendo. Yo les digo a la gente, si tiene un problema, además de la súplica, lea el Corán. Léalo, en lugar de leer los 5 principios para tener un buen matrimonio. Léalo, lea el Corán. ¿Quiere trabajar y estar bien? Lea el Corán. No a repetirlo. Léalo. Reflexiónelo. El Sagrado Corán dice, en la Sura 17, versículo 106, dice, y a este Corán lo hemos revelado en partes, para que se lo recites a los hombres gradualmente. Te lo hemos ido revelando poco a poco. Y esto es maravilloso. La gente cree que vino Muhammad, lo pasa con él y escribió el Corán así de un solo. O que vino del cielo y cayó ahí escrito. No, fue revelado paso por paso, alrededor de 23 años, de más de 2 décadas. Y fue revelado de una manera sumamente inteligente y sabia, porque provenía del sabio de los sabios, del Alim al Hakim, del Samiu al Alim. ¿Y cuál era aquí el punto central? Al principio, la revelación se basaba en la fe. Todo el Corán inicial era Allah, el último día, el día del juicio final, los ángeles, la grandeza del Señor, la unicidad de Dios, la misericordia de Dios. ¿Qué hubiera pasado si el Corán hubiera empezado a revelarse? Póngase el hijab a las mujeres. No se pinten las uñas. La música es haram. No tomen licor. Dejen de fornicar. No venga vestida así. Nadie se hubiera hecho musulmán. Nadie. La razón por la que la gente empezó a entrar al Islam al principio es porque primero era la fortificación de la fe. Es decir, la gente cree en un solo Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo es ese Dios? ¿Cómo es Allah? Su unicidad, su gran amor, el miedo al castigo del infierno, la esperanza
a entrar al paraíso. Cuando el corazón estaba colmado de la fe, venían las órdenes. Entonces la gente aceptaba las órdenes de Alá fácilmente porque su corazón estaba enamorado ya. Como los que están enamorados y aceptan al otro un ratito, porque después se enamoran y vienen. Pero lo que quiero decir es, estaban con el corazón ya colmado, y entonces cuando Alá daba una orden, por amor, lo hacían. No fue que de un solo. Al principio el Corán fue revelado y decía, cuando vengan al salat, no vengan tomados. Porque a los árabes les gustaba chupar, todavía, pero ahora es prohibido. Entonces, cuando vengan a rezar, no vengan ebrios. Esa fue la primera orden. Entonces, ¿qué hacían? Chupaban después del Isha. ¿Ah? Después, cuando la comunidad musulmana estaba solidificada, entonces vino la orden, el licor es haram. Entonces Alá es sabio y su revelación fue también milagrosa en este sentido de irse siendo revelada gradualmente, parte por parte, de acuerdo a la necesidad de su momento y a la necesidad del pueblo. Pero el Corán tiene cosas maravillosas también. Y es que su recitación, aunque no sepamos lo que significa, calma los corazones. La recitación en árabe, aunque no sepamos una pepa de árabe, escucharla calma el alma, tranquiliza el corazón. Así que el Corán es grande por su preservación. No el Corán es grande, Alá es grande, que preservó el Corán. Alá es grande en que lo reveló gradualmente, y Alá es grande en que puso en el árabe del Corán y en la manera de su recitación una melodía, una energía en el sonido que calma el alma y el corazón. Entonces, cuando la gente se siente mal, además de leerlo y reflexionarlo, póngalo en árabe, bonito, con un cantante bonito, aunque sea pícaro el cantante, porque lo que queremos es que cante bien. Y esas entonaciones tranquilizan el corazón. De hecho, los hindúes, por ejemplo, tienen algo que se llama mantra. Eso viene desde la antigüedad, que cuando sientan y meditan y están, y este sonido tranquiliza en la meditación el corazón. Así que el Corán tiene esta energía en su recitación que hace que el alma se calme. De hecho, hay gente que cuando le escucha por primera vez, hay gente y dice, eso qué hermoso que es, que es esas palabras tan bellas. Y mucha gente se ha acercado al Islam por escuchar esta melodía que no saben qué es la primera vez. Y se edifica. Este es otro milagro maravilloso del Corán. La cuestión, otra cosa también es que en el tiempo del profeta, la paz sea con él, la poesía era básica para los árabes. Los árabes eran poetas, propiamente dichos, y la poesía era algo central. Así que si alguien quería diferenciarse socialmente o tener un estatus social más elevado en la cultura y sociedad árabe del tiempo del profeta, la paz sea con él, tenía que ser buen poeta y tenía que recitar bien. El Corán está revelado en una forma que se llama en literatura prosa poética, que nadie jamás ha podido copiar. O sea, cuando los árabes que saben del árabe ven esto y dicen, no, por eso es que el Corán lanza un desafío y dice, traigan una ley como esta, si pueden. Traigan, si ustedes dicen que esto no viene de Alá, cópienlo pues. Nunca nadie ha podido. No ha venido un evangélico a decir, aquí está uno igual. No, porque no se trata de su traducción. Se trata de todas estas cosas que les estoy diciendo que están inmersas en el milagro del Corán. La sura 15, versículo 9, o aleya 9 dice, ciertamente nosotros, Alá habla, nosotros revelamos el Corán. Acuérdese que Alá habla en plural majestático, plural majestático, en plural de poder, no es que está la Trinidad ahí. Ciertamente nosotros hemos revelado el Corán y ciertamente nosotros
somos sus custodios. Alá prometió en el mismo Corán que el Corán iba a ser custodiado. No lo prometió con los hadices del profeta al pasar con él. ¿Ah? Lo prometió con el Corán. Dijo que el Corán, él iba a ser su custodio. Entonces, el mismo Corán trae un atestiguamiento de custodia y de preservación del Corán por el mismo Dios. Esta promesa no la hizo en ninguno de los libros anteriores. Y por eso es que los libros anteriores fueron cambiados. Hay que aceptar también, y es importante, que los judíos sufrieron muchas guerras. Los judíos, o no los judíos, los hijos de Israel, estuvieron unidos en historia solamente como 70 años en el poderío o en el reinado de David y Salomón. A partir de que murió Salomón, hubo una disputa de poder. Israel se dividió en dos reinos hostiles. Israel del norte con 10 tribus, con su capital en Samaria. Judá en el sur, con su capital en Jerusalén. En el 726 o 722, un rey asirio, Salamanasar V, atacó el Israel del norte. Atacó el Israel del norte, destruyó el templo en Samaria y se llevó cautivas a 10 tribus de Israel. De hecho, desaparecieron. Esas son las famosas 10 tribus de Israel perdidas. ¿Dónde están? A Jaber. Asimiladas allá por Irak. Perdieron su idioma y su identidad. 10 tribus al carajo. Todavía los judíos siguen esperando que esas 10 tribus aparezcan en lomos de águilas. Así dicen sus profecías de sus rabinos. Desaparecieron. Entonces solo quedó Judá abajo. Judá. Judá es donde viene la palabra judíos. Por eso es que no se llaman israelitas ya, sino que se llaman judíos, porque solo les quedó una tribu y medio chueca abajo. Pero en el 568, Nabucodonosor viene de Babilonia, los agarra, que es lo que estaba diciendo, destruye sus templos y se los lleva cautivos. Todas estas guerras y todos estos problemas hicieron que perdieran sus libros, perdieran su identidad, perdieran su idioma y perdieran sus templos. En el tiempo de Jesús, cuando viene el Evangelio, lo que pasa es que Judea estaba dominada por Roma y Roma no aguantaba que los judíos se levantaran porque era un pueblo problemático. Y en el 70 después de Jesús, o sea, como 30 años después de la ascensión de Jesús aproximadamente, Roma ataca a Judea, destruye su templo y manda a perseguir a todos los judíos, líderes. Este es el momento donde mueren todos los discípulos de Jesús. Entonces, el Evangelio se pierde, el original, se pierde ahí. Y lo que queda es los remanentes en griego, que es lo que estaba explicándoles hace un momento, y no vamos a tardarnos mucho en eso. Lo que quiero decir es que a los árabes de la península arábiga, de la revelación de Muhammad, no les pasa nunca eso. Si les hubiera pasado, no tuviéramos el Corán, sino que tal vez un remedio en persa o en latín. ¿Ah? Pero lo que pasa es que los árabes no fueron atacados en la Meca, no se les robó su Corán, no fueron dominados por pueblos que los persiguieron por su religión, y eso ha permitido que el Corán se mantenga intacto de generación en generación. Así que la preservación es un milagro grande. Los musulmanes debemos de creer en el Corán. Debemos de creer en el Corán. Y aquí hay una cosa importante, porque ¿qué significa creer? ¿Qué significa creer en español? Cuando alguien viene y dice, yo creo en el Corán, ¿qué significa yo creo en el Corán? Está bien, que es una revelación de Dios. Levante la mano, ¿quién cree que es revelación de Dios el Corán? Todos los que estamos aquí, excepto Yud, no levantaron la mano. Yud, Yud. Va, también la Yud, todos. Ok, ¿qué significa creer? ¿Qué significa creer que el Corán es la revelación de Allah? ¿Ah? ¿Qué significa? Que su contenido y su origen son reales. Reales. Entonces, si yo creo en el Corán, la promesa del Corán, cualquier promesa que se encuentre aquí es real, ¿o no? ¿Ah? O sea, no puede haber, no, es que yo esto no puedo creerlo mucho porque eso, entonces no creo en el Corán. No se puede creer a medias. Se tiene que creer desde una letra hasta la última letra. O sea, si el Corán dice que Alá va a multiplicar el diezmo, no, no es el diezmo. Mentira, estoy bromeando. La caridad, no que me la den a nosotros aquí, aunque allá atrás está la caja mágica y se la hace pero si el Corán dice que Alá va a multiplicar
lo que da el dador. Hasta 100 veces. ¿Es verdad o no? ¿Quién cree en eso? Levante la mano. Qué raro, porque algunos levantaron la mano primero y la mitad no. Ah, ahorita. Ok, otra vez. ¿Quién cree en eso? Ok. Significa que si damos $10, vamos a tener 100, ¿o no? ¿Ah? Por lo menos. ¿Ah? Podemos tener más. Ok. ¿Por qué no damos entonces? Olvídense de la mezquita. No, porque tal vez dicen, ya sé, va a decir eso para que después demos. No, no, no. No estoy pidiendo. ¿Por qué no damos caridad? ¿Por qué nos cuesta? La respuesta es que no tengo. No puede ser que no tenga. No tengo mucho. Ok, pero si el Corán dice que va a multiplicar, si yo tengo 20 pesos, puedo dar 10 a un necesitado, a un hermano que necesita comida. Estoy diciendo aquí. Y tienen la seguridad total que Alá va a darle y le va a multiplicar. Ok, ¿por qué no lo hacemos? Porque no creemos en Eso, porque hay un problema en la creencia. Porque tal vez no creo en realidad. Porque tal vez digo creer, pero no creo. Porque si creyera, me tiraría en el precipicio. Es decir, gastaría por la causa de Dios. No todo. Porque el mismo Corán dice, no seas dilapidador, o sea, es decir, botarata, ni tampoco chucho, bajil, tacaño. Ok, no, ninguna de las, en medio. Pero no es que no tengo, es que no. Entonces no creo. Entonces ahí hay un problema que nosotros tenemos que autoexaminarnos. Si el Corán dice, ¿quién es mejor? ¿O quién puede expresar mejores palabras que aquel que invita a la gente al Islam y dice, yo soy de los musulmanes? ¿Creemos esto o no? Entonces, si Alá pone en una posición de honra a esta persona que hace esto, la pone en una posición honorífica. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué pocas personas se meten a esto? ¿Por qué? Porque no creemos en realidad. Medio. Entonces, la creencia en el Corán tiene que ser absoluta. Como la creencia en Allah tiene que ser absoluta. Certeza absoluta. Allah existe y me ve, aunque yo no lo vea. Mi comportamiento va a ser en función de esa creencia. Otra cosa, el musulmán tiene que creer en el Corán, tiene que creer en la otra vida, en el juicio final y todas las cosas que el Corán expresa. Así que vamos a estar el día de la rendición de cuentas frente a Allah. ¿Quién cree eso? Y nos va a preguntar por todo lo que hemos hecho. Y la balanza va a ser sacada. Y aquel que su balanza pese más en las buenas obras habrá perdido. Y aquel que su balanza pese más en sus buenas obras va a haber ganado. ¿Qué estamos esperando para que nuestra balanza en el lado bueno pese más? ¿Qué estamos esperando? Negocios, dinero, que yo quiero aquí, quiero allá. Y no está mal, pero no tiene que ser lo principal. La plata tiene que ser una herramienta, no un fin. El poder, una herramienta, no un fin. La sabiduría, una herramienta, no un fin. Miren, ayer se murió Mauricio Funes, el amigo de Guillermo. Asilado en Nicaragua, a los 60 y pico de años. Humillado. ¿De qué sirvió su poder? ¿De qué sirvió ser presidente de la República y que el Estado de Cuscatlán lo ovacionara? Y ahorita, ¿cómo está? ¿Qué sirve la vida? Como decía Jesús la pasada con él, ¿de qué sirve al hombre decir que se ganó al mundo si perdió la otra vida? Y como dice el Corán, ¿quién va a cambiar? ¿Quién va a vender esta vida por la otra? Entonces el Corán viene y nos dice tantas cosas que son fundamentales, por eso estoy yo aquí parado, por tantas cosas que dice el Corán, hablando con ustedes, en lugar de estar haciendo negocios, porque creo en lo que el Corán dice y quiero que ustedes crean también. Creo que crea el que diga que Alá es suficiente. El que diga que Alá es suficiente, tiene todo suficiente. John Burton, hay varios John Burton, incluyendo un actor
¿Ah? Pero yo estoy hablando de John Burton, que es un erudito de estudios árabes y persas de la Universidad de Cambridge en Reino Unido, en Inglaterra. No es musulmán, es un orientalista. Y él dice claramente en el libro que se llama The Collection of the Quran, que trata la historia en general del Corán, dice claramente: estoy seguro que el Corán que tienen los musulmanes ahora es el Mushaf de Muhammad. ¿Ah? Él mismo dice, ese Corán no ha sido cambiado. Dice que los hadices no les da un centavo de credibilidad. Él dijo, yo no le doy un centavo, literalmente, a los hadices. O sea, que no es un hombre amigo del Islam, o sea, no es un hombre, ¿cómo se llama?, que es musulmán o que va con los musulmanes. Es un hombre que dice, los hadices yo no creo en ellos, no tienen historicidad. Es lo que opina él. ¿Ah? Pero el Corán no se atreve, y el Corán dice, estoy seguro, y eso es importante, esta aseveración de un orientalista que no es musulmán y que es de alguna manera crítico del Islam, decir, es el mismo libro que se escribió en el tiempo de Muhammad. ¿Ah? Entonces la misma gente está diciendo, este libro puede decir que no es palabra de Allah, puede decir que no fue revelado por Dios, puede decir que Muhammad se lo inventó, pasa con él, puede decir lo que quiera, pero no puede decir que está cambiado. ¿Ah? En cambio, los académicos cristianos saben que el Evangelio no es el Evangelio de Jesús. Y saben que la Torá no es la Torá de Moisés. Saben eso. Saben que Marcos, Lucas, Juan, Mateo ni siquiera son los nombres de los libros porque eran anónimos. Saben la datación que fue escrita 100 años, Juan, después de Jesús, por una comunidad pagana de Éfeso. Ellos saben eso, lo dicen. En las Biblias, aquí hay un número, por ejemplo, en 1 de Juan 5:7, pueden ustedes hacer de las Biblias del 2000 para acá, abren 1 Juan 5:7, y aquí hay un número 1 y abajo dice, este verso no era original. Fue añadido por un escriba posterior en el siglo VIII. Que el Corán dijera eso. Que el Corán tuviera un verso que dijera, este verso fue añadido por un escriba posterior. Nos acaban. Pues, Juan 9:35 en la versión Reina Valera 1960 dice, este es el Hijo de Dios. Juan 9:35 en la versión Reina Valera 2000 dice, este es el Hijo del Hombre. ¿Ah? En sus mismas Biblias. Nosotros no tenemos ese problema por el Corán. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Alá sea alabado. ¿Ah? El Corán dice en la Sura 54, que la Sura 54 es la Sura Al-Qamar, como Qamar Store, ¿ah? Que dice, hemos hecho el Corán fácil de comprender y memorizar. ¿Habrá alguien que lo reflexione? Lo repite 4 veces en la Sura. Hemos hecho el Corán fácil de comprender y memorizar. ¿Habrá alguien que lo reflexione? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Si lo quieren en árabe. He hecho el Corán fácil de aprender y memorizar. ¿Habrá alguien que lo reflexione? Claro, se lo saben 100 millones de personas en el mundo. Es fácil de memorizar. ¿Ah? Alá puso este milagro, la facilidad en su memorización. Si ustedes van ahorita a la calle y le preguntan a cualquier individuo que está ahí, ¿usted qué religión es? Cristiano. Dígame un versículo de su Biblia de memoria. Cualquiera. Les aseguro que la mayoría no se lo saben, ni un solo verso. Pero el musulmán más chueco del mundo se sabe, aunque sea un verso del Corán. Sí, aunque sea el Fatiha. Espero en El Salvador, vea que sí sea así. Tengo miedo, pero bueno. Pero va a agarrar cualquiera chueco, venga para acá, ¿se sabe? Sí, claro, y en árabe, papá, idioma original. Por supuesto, Alá ha hecho el Corán fácil. Lo que no lo ha hecho es para que lo reflexionemos. Porque el hombre lo tiene que reflexionar y tiene que tener esfuerzo en reflexionar, que es lo primero que le dije al principio. Recuerdan que quien sea creyente, dice el Corán, y realice obras buenas, sepa que no habrá ingratitud para su esfuerzo. Todo lo tengo registrado. Alá tiene registrado cada letra que leemos del Corán. Alá tiene registrado cada segundo que le dedicamos a su reflexión. Y nos
Ay, se me ha ido la palabra, man. Recompensa. Por eso, nos recompensa por leer un libro que el único beneficiado es el ser humano. Alá nos da premio para que leamos el manual para tener una vida mejor. Alá nos da premio para reflexionar en la guía que nos acerca más a Él. Alá nos da premio para que podamos resolver los problemas más fácilmente, para que se tranquilice el corazón y todavía nos da un premio por eso, nos recompensa por eso. Díganme si Alá no es Ar-Rahman Ar-Rahim, Alá es más misericordioso de los misericordiosos. Entonces, hermanos, mi consejo final es: agarren la súplica y el Corán, la súplica en el Señor del universo y el Corán como los dos remedios más maravillosos para todos los males. Jazakumullahu khair, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muchas gracias. Recuerden lo de la multiplicación del dinero.